Saluda Marco Antonio Méndez. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué Muy dices? bien, muy bien. Pues aquí, dispuesto ya para entrar a la entrevista. Muy bien, Muy claro. Hola bien. Marco, Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo gusto estás? saludarte. El gusto es mío. ¿Cómo estás, mi estimado Mario Sorto, allá en El Salvador? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a ¿Cómo, Dios. cómo los trata Bukele? Ahí está, ahí está, Ahí me lo saludas cuando lo veas. por supuesto. Perfecto, muy bien. Pues en respeto a todos los que se conectaron oportunamente, vamos a dar paso. Jorge, ¿podrías abrir tu cámara para darte la bienvenida? Sí, claro. Por favor. Muy bien. Pues agradecemos la presencia de todos ustedes y sobre todo al ingeniero Jorge Sánchez Gómez, quien es especialista en el manejo de residuos sólidos urbanos, tanto en México como en América, con una trayectoria de más de 35 años de experiencia profesional. Por eso hoy nos presentará un tema sumamente importante sobre justamente rellenos sanitarios sostenibles, sustentables, etcétera. Y nos darás, ¿verdad, Jorge, un ejemplo práctico de este tipo de elementos de sostenibilidad? Sí, claro. Perfecto, muy Sí, bien. Entonces, le pedimos a Pablo Luna, gerente de la Unión Mexicana de Ciudades de Ingenieros, que haga la presentación muy breve con su síntesis curricular del ingeniero Jorge Sánchez Gómez. Por favor, Pablo, adelante. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Y sí, precisamente Jorge Sánchez Gómez es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional, maestro en ingeniería sanitaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 35 años de experiencia en manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos en México y Latinoamérica. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales como la OMS y el Banco Mundial, y ha ocupado cargos directivos en dependencias gubernamentales ambientales. Cuenta con amplia trayectoria académica como profesor y capacitador de diversas universidades, además de ser autor de libros y numerosas publicaciones sobre el tema. Actualmente dirige una empresa en ingeniería ambiental que ha desarrollado importantes proyectos de manejo de residuos de infraestructura sanitaria. También participa en comités científicos y organismos especializados y ha sido líder de asociaciones profesionales relacionadas con ingeniería sanitaria y el control Muy bien. de residuos. Bienvenido nuevamente, ingeniero Jorge, y es todo suyo el foro. 5 minutos. sí, muchas gracias. Pues, primero, pues, agradecer la oportunidad que me brindan para poder, presentarles, eh, presentar esta charla. Ajá. Y, y este, y bueno, pues intercambiar diferentes impresiones sobre este pues tema tan importante, ¿no? ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Eh, y, y en la imagen están viendo la presentación. También, ¿verdad? Ya está compartiendo, sí. Ok, perfecto. Ya se ve. Bueno, pues en realidad a mí me parece que los rellenos sanitarios es una infraestructura fundamental, necesaria y estratégica, y contra lo que muchos opinan de que algún día van a desaparecer, yo creo, yo tengo una opinión diferente porque, en primer lugar,
no hemos llegado en nuestro país a crear verdadera infraestructura sobre rellenos sanitarios. Tenemos, pues tal vez algunas instalaciones que operan más o menos bien, pero que cumplan a cabalidad con la norma que tenemos, definitivamente no. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Por Sí, otro lado, yo veo que los rellenos sanitarios son como una especie de buffer, como un amortiguador. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente, si tú tienes un buen relleno sanitario, eso te va a permitir aproximarte a otras tecnologías para aprovechar lo que es valorizable, ¿no? Porque no todo es valorizable. Y obviamente, pues no nada más depende de que sea valorizable, sino que también desde el punto de vista económico, financiero, social, pues se pueda llevar a cabo. Y mientras esto sucede, el relleno sanitario puede estar recibiendo esos materiales y cuando hemos logrado, ¿no? alcanzar algún objetivo en cuanto a tener una determinada infraestructura de valorización, pues entonces alimentar esa infraestructura, ¿no? Y si hay alguna falla, por regresar a él. Entonces, yo creo que debemos de verlo de esa manera y obviamente pues mejorar su manufactura y sus condiciones, ¿no? De eso vamos a hablar un poco. Bueno, algunos indicadores importantes, ¿no? Pues primero que nada, este dato que es impresionante, eh, pues supuestamente, según el Banco Mundial, estamos generando más de 2.000 millones de toneladas de residuos al año. Estos son como 2.500 millones de metros cúbicos. En términos numéricos, esto es como si hiciéramos una torre de 2.500 kilómetros con una superficie de 1 hectárea. Todos los años, imagínense nada más. Y en teoría para el 2050 vamos a duplicar esta generación. Eh, Dentro de todo esto, pues es interesante que las 30 principales economías, dentro de las cuales está México todavía, que contienen el 15% de la población mundial, aportan la mitad de todo esto, ¿no? Y un 10% aproximadamente es lo que aporta la región de América Latina y el Caribe a la que pertenecemos. Y de esto, México y Brasil aportan más o menos como un 60%. Ajá. Son los principales generadores. Aquí les presento, pues digamos como antecedentes, como marco de referencia a algunos indicadores que obtuve de esa iniciativa del Hub, que es bueno, según esto, el Hub en, en informática es como una especie de concentrador de información, ¿no? Entonces, pues por eso así se le denominó, porque concentra muchísima información sobre la gestión de los residuos en América Latina y el Caribe. Y participan todas las instituciones que ahí ustedes pueden ver. Entonces, y aquí está lo que les decía, miren, si sumamos la generación de México y Brasil, estamos hablando sobre las 220 millones de las 27 millones, 120 millones corresponden a estos dos países, ¿no? Eh, Después, en términos de generación per cápita, es decir, cuántos kilos por persona al año es este indicador. Pues miren, nosotros andamos con 376, más o menos como 1 kilo, ¿no? 1 kilo por día. Ah, pero vean a Barbados, Barbados anda en más del doble, 1.4 kilogramos, 1.4 toneladas al año por persona. Llama la atención también el dato de Venezuela, miren, porque aquí señalan 528. En teoría, la generación de residuos está en función del poder adquisitivo, ¿no? De la solvencia económica. Y pues bueno, parece que la economía de Venezuela no es muy boyante, sin embargo, pues tiene una generación per cápita altísima. No sé, seguramente es por alguna razón habrá que checar esto, ¿no?
Eh, pero también es interesante observar Brasil, ¿no? Brasil anda debajo de nosotros, es un país tan grande como nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a mí me parece que tiene mejores políticas para atender lo que ahora está buscándose, ¿no? Dentro de los objetivos, que es reducir la generación de basura, ¿no? Muy bien. Y luego ya en términos de infraestructura, pues miren, en América Latina y el Caribe, solamente el 46% va a rellenos sanitarios. Todavía tenemos una cantidad importante. Disposición final inadecuada, pues son tiraderos, ¿eh? O sea, todavía tenemos un porcentaje muy importante que va a tiraderos, pero lo más preocupante es que eh, todo lo que se refiere a compostaje, eh, reciclaje de materiales, está muy, muy por abajo, ¿no? Si sumáramos el compostaje y el reciclaje en América Latina, pues andaríamos arribita del 4%. Y en cuanto al coprocesamiento, pues yo creo que para nuestro país es una alternativa muy interesante, pues a nivel de la región es muy bajo todavía, ¿no? México tiene más de 30 instalaciones cementeras en el país y que podría recibir residuos inorgánicos con valor calórico, es decir, por ejemplo, todos los plásticos que no tienen mercado en el reciclaje, entre otras corrientes, podrían llevarse a la industria cementera si hubiera una política idónea, ¿no? Pero desafortunadamente, pues no tenemos una estrategia que empuje esto y podríamos enviar eh, diariamente como unas 12.000 toneladas por día de materiales que podrían aprovecharse en la industria cementera y sustituir a los combustibles fósiles que utilizan, como el coque, que tiene un gran contenido de azufre. Entonces, pues yo creo que hay que empezar a voltear a este tipo de situaciones, ¿no? Y aprovechar lo que tenemos. ¿Cuántos países quisieran tener esa infraestructura, no solamente desde el punto de vista de la producción del cemento, sino que pueda recibir estos combustibles alternos, ¿no? Muy bien. Y luego ya a nivel de cada país, pues no nos favorecen mucho las cifras, ¿no? Miren, en cuanto a los rellenos sanitarios, solamente andamos sobre un 30% aproximadamente, el resto va a tiraderos. Ujú. Andamos bien entusiasmados con el tema de la economía circular y la basura cero y todo eso, que no está mal, ¿verdad? Digo, son parte de los objetivos del desarrollo sustentable, pero pues no nos olvidemos de lo básico, ¿no? O sea, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con el reciclaje? Todavía hay mucha informalidad. ¿Por qué no incrementamos el número de rellenos sanitarios? Tenemos una generación importante que todavía va a tiraderos. Miren, comparémonos con otros países, ¿no? Como Chile, incluso como El Salvador. El Salvador hace 20 años estaba en guerra. Y miren nada más cómo ha evolucionado enormemente. Yo conozco la política y la gestión de residuos que están siguiendo y la verdad, como se dice coloquialmente, pues están poniendo las pilas, ¿no? Y así por el estilo. Si Costa Rica, ustedes me van a decir, bueno, pues generan menos basura. Pues sí, generan menos basura, pero están mejor organizados. Y bueno, todavía sigue habiendo países con déficits enormes, ¿no? Me llama la atención Panamá, porque Panamá tiene una economía también muy interesante y miren, aquí aparentemente no tienen rellenos sanitarios, tiraderos. Otro país que está organizándose muy bien para hacer las cosas es República Dominicana y ahí se ve. En fin, datos interesantes. Eh, bueno, ahora, esto también es interesante, esto ya es para México. Fíjense, aparentemente estamos con una tendencia a la baja en la generación de basura. Entre el 21 y el 22
no sé si ha sido influencia por la pandemia, pero disminuyó la generación per cápita por persona de 376 a 347, ¿no? Y ya en términos globales, pues bajaron más o menos como 3 millones de toneladas al año. Es bastante, ¿no? Ok. Bueno, y ya, esta información es ya del diagnóstico básico de, para la gestión de los residuos que publicó la Semarnat en el 20. Sé que están preparando el siguiente diagnóstico. Yo creo que es importante que lo publiquen porque pues ya vamos más de un año de esta nueva administración y no tenemos pues datos, ¿no? Pero ahí vemos la generación por entidad federativa. Como ven, el Estado de México es pues el principal generador, ¿no? A esto agréguenle pues unas 7,000, 8,000 toneladas más que recibe de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México genera 9,500 toneladas. Bueno, pues envía 6,000 toneladas diarias a dos vertederos que están en el municipio de Iztapaluca, El Milagro y La Cañada. Recibe cada uno de ellos 3,000. Después otro sitio que está en Cuautitlán Izcalli recibe otras 1,000 toneladas y un relleno que está en Cuautla. Imagínense, hasta Cuautla mandamos nuestra basura. En el relleno de la Perseverancia, otras 1,000 toneladas, ¿no? Bueno, yo creo que la Ciudad de México ya merece otra suerte, ¿no? Con relación a los residuos sólidos. Si bien es cierto que ya no hay espacios para rellenos sanitarios, pues ¿por qué no pensar en otras tecnologías? Eh, a mí me parece que hay muchos ejemplos en el mundo de instalaciones interesantes que podrían también eh, aplicarse, pues en particular a la Ciudad de México y a las grandes ciudades, ¿no? Como es la termovalorización. Eh, sobre otro dato importante, pues es los sitios de disposición final, hablando ya, entrando ya al tema. Fíjense, según este diagnóstico que les mencioné, y esto con base en información de INEGI, tenemos 2,203 sitios de disposición final en todo el territorio nacional. Yo creo que hay más, ¿eh? Yo creo que hay más porque la información de INEGI la hacen a través de encuestas, a veces hasta encuestas telefónicas, y pues muchas veces no se dice lo que se tiene, ¿no? Pero yo creo que hay más sitios. Eh, bueno, sé de una fuente extraoficial del diagnóstico que se está haciendo actualmente, que según la evaluación que hicieron, no llegamos a tener más de 50 rellenos sanitarios, ¿eh? Así que imagínense, de 2,203, eh, solamente 50 cumplen con esta condición. Algo hay que hacer, ¿no? Bueno, ok. Debo decir también que una buena parte, casi 1,400 de estos sitios, corresponden a localidades pequeñas que reciben hasta 10 toneladas por día. Entonces, fíjense, quiere decir que eh, en esas localidades, yo creo, ¿verdad? Que jamás van a poder tener un buen relleno sanitario de acuerdo con la normatividad que tenemos. Entonces, ese tipo de localidades merece otro tratamiento, otro tipo de opciones, porque si seguimos con este enfoque de hacer infraestructura y normas solo para las grandes ciudades, lo único que estamos haciendo es llevar a todas estas localidades a una severa crisis con el manejo de su basura, porque no van a poder cumplir con la normatividad. Bueno, eh, algunos elementos de gestión importantes que debemos de tomar en cuenta, eh, pues primero, yo creo que debemos empezar a ver las cosas con una visión sustentable, ¿no? Y eso implica, pues, atender tres grandes componentes, ¿no? El que yo llamo ambiental funcional, que implica, pues, cumplir con la normatividad, la cabalidad.
Y además de eso, no solamente eso, sino que el proyecto sea sustentable, es decir, que tenga valor agregado y que tenga adaptabilidad conforme van cambiando las cosas en el futuro, ¿no? Eh, También desde el punto de vista social, pues debe de haber un componente para atender la parte social, ¿no? Aquí en México parece que eso no importa. Miren, recientemente hicimos unos estudios en el Perú y pues a mí la verdad me llamó la atención, en unos financiados con el BID, me llamó la atención que dentro del esquema de expertos clave, nos pedían un experto en materia social, o sea, un sociólogo, pero que además estuviera conectado con los temas de la basura. Y le dan el mismo peso que al componente social que a los aspectos técnicos. Aquí en México yo no he visto ningún proyecto con esa visión, por lo menos en basura, ¿eh? ¿Cuántos proyectos de residuos sólidos se han caído por esto, no? Si hiciéramos un conteo, nos vamos de espaldas, ¿eh? No, y no solamente con respecto a los residuos sólidos urbanos, con otros residuos peligrosos, por ejemplo. Y después el componente de viabilidad financiera, pues también, eh, porque muchas veces no consideramos todos los costos que conlleva. A veces nos quedamos solamente con los costos de infraestructura, de inversión, no valoramos los costos operacionales y de otros servicios que se puedan dar, ¿no? También. Una forma de considerar la parte social es integrar a la población desde un principio. Y hay estrategias para ello. Lo que sucede es que, pues, a veces la visión tan corta de quienes desarrollan este tipo de trabajos hace que no merezcan esta importancia. Muy bien. Después, ya hablando de un proyecto, eh, digamos, de un relleno sanitario exitoso, pues tiene que haber una planeación adecuada para que con la planeación también consideremos la elección de la tecnología, pues que nos dé respuesta, pero que además tenga un enfoque de sustentabilidad, ¿no? Y con ello, pues evidentemente hacer todos los estudios y un proyecto de ingeniería, pues digamos, pues hecho con eso, con un enfoque ingenieril. A mí me parece que en la actualidad la improvisación ha sustituido a la ingeniería, ¿no? Y ya ahora cualquier persona, bueno, cualquier persona, pero hay mucha gente que hace diseños de rellenos sanitarios y construye y demás, y la verdad, pues no tiene, dejen las credenciales, no tiene el perfil para hacer esto, ¿no? La obra civil, el equipamiento, pues también ahí necesitamos garantizar que la obra se haga tal cual y obviamente para ello hay una serie de iniciativas, por ejemplo, hay una serie de libros, de proyectos que exige el BID y eso implica que el que se haga cargo de la coordinación de una obra debe tener un perfil idóneo, ¿no? O sea, pues esa parte también es fundamental y aquí en México no le hacemos mucho caso. La operación, como dice ahí, tiene que ser creativa y sustentable. O sea, tenemos que tener a profesionales que tengan creatividad para resolver los problemas que día a día se van presentando en un relleno sanitario, ¿no? Y eso solamente se resuelve con capacitación. Y finalmente, el cierre técnico y posclausura, ¿no? Considerarlo, o sea, nunca pensamos en que el sitio se va a cerrar y a su cierre también tenemos que cumplir con una serie de elementos normativos, pero que además pueden ser aprovechados los espacios que se van cerrando, ¿no? Después de que han recibido basura. Muy bien. Miren, esto es lo que tenemos. Ujú. Estamos llenos de esto. O sea, se piensa
que un relleno sanitario es hacer una excavación lo más profunda posible, ¿verdad? Para que le quepa más basura, ponerle una membrana, unas estructuras, dizque para captar el biogás, que luego no funcionan así, y listo, ¿no? Ya tenemos nuestro relleno sanitario. Y lo presumimos, y vamos y le cortamos el listón, y va el alcalde con todo su gabinete, y, y no, no es así, porque justamente en ese momento es cuando empieza el gran reto y el compromiso de llevar a cabo una operación adecuada. Pero si la infraestructura no nos ayuda, pues difícilmente lo vamos a hacer. Miren, esas cosas que ustedes ven ahí, ¿qué sucede? Son albercas, ¿no? O sea, la primer lluvia, aquello se convierte en un lugar inoperable, ¿no? Así hay cualquier cantidad en nuestro país, y no nada más en nuestro país, en muchos lugares de nuestra región existen este tipo de cosas, ¿no? Eh, y además en proyectos oficiales, ¿eh? Oficiales, no voy a decir dónde es, pero este es un proyecto eh, con el respaldo oficial, y se les dijo con antelación, a la primer lluvia eso se les va a inundar. Y pues eso ocurrió, miren nada más lo que sucedió, ¿no? ¿Se imaginan la inversión que se hizo para llegar a tener esto? En fin, bueno, otro tema importantísimo, pues son los costos, ¿no? Desafortunadamente en el sector de los residuos sólidos parece que estamos divorciados de estos temas y no les damos el valor que tienen. Pero miren, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud para la región de América Latina también. Y ahí observamos del lado izquierdo en ese pastel, pues que la operación es la que se lleva el mayor porcentaje, ¿no? Obvio, por eso es que si nos vamos a echar el reto de hacer un relleno sanitario, debemos de pensar que la operación se va a llevar una parte muy importante, que debemos de estar muy atentos en esta cuestión. Pero y que también los estudios, miren, los estudios representan el 1%, y a veces no queremos pagar esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, se presenta una propuesta para hacer un relleno sanitario, lo primero que les dicen, oye, ¿y no te puedes bajar? No, o sea, la ingeniería tiene un costo, y una buena ingeniería para que la obra resulte exitosa, pues tiene que pagarse. O sea, tenemos que considerar que no es un gasto, sino estamos haciendo una inversión para tener una buena infraestructura. Y luego ya hablando de los costos operacionales, miren, fíjense, tan solo lo que es los combustibles y lubricantes, el mantenimiento de los equipos, el arrendamiento o la posesión de los equipos, más los salarios y sueldos, es más del 60%. Eh, y justamente de esto adolece la mayor parte de los sitios. No les dan el combustible, no consideran para nada el mantenimiento. Si se descompone el tractor, la maquinaria, pues ahí la dejan, ¿no? Hasta que, pues por ahí después de un mes llega otra o consiguen la refacción, y mientras todo aquello se les volvió un desastre. Entonces aquí está visto con toda claridad cómo lo que es sueldos, combustible, mantenimiento y posesión de equipos es algo que debemos de tener resuelto todos los días. ¿Ok? Bueno, eh, esto es lo que yo llamo el ciclo de los proyectos de disposición final, ¿no? Empiezan pues con una buena selección, evidentemente, eh, cumpliendo con todo lo que dice la norma.
Después, pues hacer todos los estudios de línea base que nos pide la normatividad y a veces algunos otros que se requieren, sobre todo de carácter social. Y pues un buen proyecto de ingeniería, ¿no? Que esté perfectamente sustentado. Después viene la obra civil y el equipamiento, que como ya dije, pues tiene que también atenderse con profesionales que tengan el perfil para llevar a buen término el proyecto. Después tendríamos la operación y el mantenimiento. Y esta es una parte muy importante, fíjense, porque eh, ustedes pueden haber cumplido los pasos previos. Una buena selección, unos super estudios, una buena infraestructura, pero si operan mal, van a echar a perder todos esos elementos que ya cumplieron. Y parece ser que nadie hace caso a eso. O sea, creen que una buena operación se va a dar, pues nada más por el hecho de tener ahí gente y maquinaria. Y pues no es así, ¿no? Después de ahí viene pues el cierre técnico, no le quiero llamar clausura porque eso tiene implicaciones cognitivas, el cierre técnico de la infraestructura. Pero antes de pasar a lo que sería el uso final, el 7, el uso final y la posclausura, o sea, ya cuando se cierra, antes hay que pensar en revisar el sitio, porque puede ser que si minamos zonas, por ejemplo, que se operaron hace 5 años, podemos aprovechar esos espacios para seguirle dando vida al sitio, ¿no? Esto encaja perfectamente con la agenda de la economía circular, porque lo que estamos haciendo es justamente darle una mayor vida a nuestro espacio. ¿Qué es lo que ocurre en muchos lugares, en nuestro país, en muchos lugares? Ya cuando el sitio se cerró, eh, incluso antes de que concluya su vida útil, por el hecho de que lo operamos mal y tenemos un tiradero, ya estamos pensando en otro sitio, ¿no? Y queremos cambiarnos. ¿Y qué sucede? Pues que ahora ya no es tan fácil, que hay una inquietud social y una queja pública que a veces impide esto, ¿no? Pero si hacemos esto, pues vamos a otro sitio, hacemos exactamente lo mismo, lo operamos mal y dejamos un pasivo ambiental, ¿no? Bueno, ¿por qué no antes de hacer esto? Pues revisamos el sitio. Lo revisamos para ver qué posibilidades tiene y sobre todo eso, de seguirlo usando, minarlo y seguirlo utilizando. Ajá. Y ya cuando hemos cubierto esta posibilidad, entonces sí, bueno, operarlo nuevamente y al final hacer el cierre técnico y luego ya el uso final post clausura. Pero fíjense, cada una de estas partes yo creo que debe ser fortalecida por todos, eh, por toda la sociedad. Eh, por ejemplo, el elemento uno, que es la selección del sitio. Habiendo ahora tanta tecnología, tanta información eh, este, cartográfica de Pemex, de la CFE, en fin, ¿no? ¿Por qué no hacer un atlas? Imagínense un atlas nacional para la ubicación de sitios de disposición final. Con eso van a eliminar la especulación y van a tener lugares en donde ya está seguro que pueden hacerlo. Van a editar lugares, por ejemplo, como pueden ser zonas de recarga del acuífero, áreas protegidas, zonas de humedales. Yo me pregunto, ¿por qué no lo hacemos, hombre? ¿Y saben qué? No necesita que esto lo haga el gobierno federal. A nivel estatal se puede hacer. A nivel municipal se puede hacer. Entonces, ya no hay pretexto, ¿eh? Yo recuerdo que cuando estuve en Semarnat, hicimos un atlas. Por cierto, ahí veo a mi amigo, camarada y colega Raúl Morales, que fue el responsable de haber hecho este atlas, pero para residuos peligrosos. Eh,
Con eso, miren, se eliminaban todas las especulaciones que había en aquel tiempo de gente que decía, oye, pues yo ya tengo un sitio para un confinamiento, pero mira, vamos a verlo. Y lo único que querían era un trato preferencial para ciertas cosas, ¿no? No, es importante ya utilizar toda la información que hay para esto, ¿no? ¿Qué pasó con ese Atlas? Quién sabe, seguramente debe estar guardado ahí en algún cajón, ¿no? Bueno, después tenemos el punto 2, que son los estudios de línea base y los proyectos de ingeniería. Bueno, allí yo creo que las asociaciones y los colegios de profesionales están en deuda con la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de los peritos y de los expertos de estas asociaciones, eh, podrían brindarle un servicio social al país, a ciertos municipios. Podrían de alguna manera también becar a algunos jóvenes de las escuelas para que pudieran a través de ellos empezar a preparar lo que pueden ser el día de mañana basurólogos que, que puedan ayudar a esta gestión. Yo creo que ya está bien hacer grilla, pero también hacer otras cosas, ¿no? Yo pienso que acá, en este punto en particular, los colegios y las asociaciones tienen una gran deuda con la sociedad, con el país y, y con todo el mundo. Bueno, así como hay un director responsable de obra, ¿verdad? Para las obras de ingeniería civil, ¿por qué no pensar en algo así en materia ambiental y en materia de residuos sólidos? ¿Por qué no empezamos a revisar esto? A mí me parece que eso va a ayudar muchísimo para, ¿saben qué? Para reducir la improvisación. O sea, alguien que en un momento dado tenga este perfil, más allá de todas las certificaciones que da la EMA y demás, que se está convirtiendo en un club de Toby, no, buscar que a través de los colegios haya este tipo de, de expertos, ¿no? Que brinden este apoyo. Yo creo que también este es un punto muy importante. Luego, pues para la operación de los rellenos sanitarios necesitamos tener guías operacionales que ayuden a los responsables a mejorar sus prácticas. En el cierre técnico, pues también ahí necesitamos de los expertos, de los peritos, de los colegios, porque el cierre técnico, o sea, el cierre o la clausura de un vertedero, como se le dice, implica eh, un proyecto de ingeniería diferente. Todos los sitios son un traje a la medida y obviamente no hay mucha experiencia sobre esto. Entonces, necesitamos la participación de esa masa crítica para encontrar las mejores soluciones a esto, ¿no? El minado del sitio, pues me parece que ahí también podríamos generar guías procedimentales, ¿verdad? Para ayudar a entender este concepto y a llevarlo a cabo. Y luego finalmente, pues en la parte del uso final de posclausura, pues necesitamos de desarrolladores de proyectos ambientales. Em, Serios y que puedan aprovechar estos espacios para darle un uso. Miren, el mejor ejemplo de todo esto es el vertedero de Ciudad Jardín Bicentenario, que, que fue el tiradero de Nesa. Eh, Se acumularon ya como 15 millones de toneladas, me parece. Bueno, pues en ese sitio que eran 140 hectáreas, se llevó a cabo un área deportiva y recreacional de 60 hectáreas y en el resto de la infraestructura del espacio se desarrolla infraestructura de carácter comercial y urbano, eh, todo ello financiado con recursos del Grupo Carso, y actualmente ahí tienen ustedes dos universidades, un hospital de especialidades, el edificio de la Judicatura del Estado de México, una gran plaza comercial, varios centros comerciales, un CRIT, un helipuerto, dos campus
universitarios, uno de la Universidad La Salle y otro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, hay que aprovechar estos espacios, pero para eso pues necesitamos desarrolladores de proyectos ambientales, no nada más inmobiliarios. Bueno, eh, este es el atlas que les digo, miren, que, que llevó a cabo el ingeniero Raúl Morales con su empresa, creo que se llamaba Estudios y Proyectos Moro. Esas manchitas rositas son, pues los lugares idóneos para poner confinamientos esto era para residuos peligrosos, ¿no? Parece que son espacios muy pequeños, pero cuando ya uno ve la escala real, pues eran áreas enormes. Eh, Como les digo, esto pues por ahí se quedó. Esto estaba también en un sistema electrónico, en un disquete, no nada más así, y se aprovechó la división cartográfica de INEGI para que coincidieran las hojas bueno, que antes manejábamos con INEGI físicamente, coincidiera también con esto, ¿no? Bueno, pues son ejemplos de que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Bueno, la ingeniería también, miren. Estamos llenos de vertederos donde les ponen membrana en la base, en los taludes y demás. Cuando uno les pregunta, bueno, ¿por qué pones membrana en los taludes, eh? Ah, porque lo pide la norma. No, pues la norma no pide eso. Ah, para que los lixiviados no, migren lateralmente. Los lixiviados no van a migrar lateralmente en la zona badosa. O sea, van a migrar hacia abajo. No, que para que el biogás, no escape. El biogás, por el hecho de tener el metano tan ligero, va a migrar hacia arriba. Entonces, lo único que hacemos son infraestructura carísima, ¿verdad? Y luego, a ver, ¿cómo le hacemos para proteger la membrana en los taludes? ¿No? ¿No? O sea, estamos como creando, ¿no? Entidades como decía un profesor de hace muchos años, ¿no? Que escribió un libro que se llamó El mexicano diseñado por el enemigo. Parece que somos nosotros nuestros enemigos, ¿no? Estamos creando infraestructura que después es muy difícil operarla. Bien, la capacitación. Necesitamos capacitar a los operadores. Los operadores son el último eslabón de, de la cadena de todas las diferentes fases de la disposición final de los residuos sólidos y son los que menos capacitación reciben. Se capacita a los mandos medios, se capacita a los directivos, pero ¿y por qué no capacitamos a los operadores? O sea, es fundamental. Muchas veces pueden tener el mejor equipo, pero no lo operan convenientemente. Y dentro de la operación, miren, ya evitar, eliminar, el andar empujando la basura sobre planos horizontales, que lo único que estamos haciendo ahí es exponerla a que durante la lluvia se generen grandes cantidades de lixiviados, em, amén de que, pues como no se cubre, pues entonces es el hábitat ideal para una gran cantidad de vectores, de fauna nociva. Y por otro lado, no compactamos en las mejores condiciones. Entonces, yo creo y miren, eh, no sé, ahora sí puedo decir, con los dedos de las manos puedo contar los rellenos donde se opera como ustedes ven ahí, que sería lo mejor. En todos los demás sitios operan en plataformas horizontales con todos los problemas que esto conlleva. Y bueno, pues esas serían como las notas que se ven ahí al pie, pues las reglas de oro, ¿verdad? Para tener una buena operación de un relleno sanitario. Bueno.
¿Y por qué me dirán, por qué eso? Bueno, miren, ahí está una imagen donde se está ilustrando la razón por la que es mejor compactar en talud. Miren ahí, el tractor cuando avanza sobre un talud, eh, el peso de ese tractor que se ejerce en el centro de gravedad genera una sistema de fuerzas. Eh, el peso del tractor es ¿ok? Eh, entonces aquí se está ejerciendo el peso del talud, pero de acuerdo con el ángulo de trabajo, se forma una fuerza o un vector normal y un vector tangencial. En realidad, trabajando en esta pendiente, estamos compactando con la componente normal, pero la componente tangencial obra en contra del movimiento del tractor, ¿no? Entonces, el tractor tiene que desarrollar la tracción suficiente para vencer esa fuerza y poder subir. Eh, Digo, para no entrar tanto en detalle, aquí está el cálculo justamente de la fuerza. Entonces, aquí, además de la compacción que se logra con la componente normal, también estamos compactando, ¿ok? Con la fuerza de fricción o de rozamiento que va en contra justamente de la componente tangencial. Y entonces la compactación se logra no solamente por el peso, sino también por la tracción que se da sobre el talud, ¿no? Y de acuerdo con el análisis, el trabajar con un talud 3-1, logramos una mayor fuerza de rozamiento o de fricción. Ajá, entonces, no es no es un capricho o una exigencia de alguien, no, hay una razón de peso por la cual es importante trabajar en talud, ¿no? Bueno, entonces, como pueden ver, podemos fortalecer todo el ciclo de diferentes maneras. Esto es el minado, miren. Esto lo hicimos en el relleno de Oaxaca, cuando se decía que ya no había espacio para disponer y zonas que ya estaban terminadas. De hecho, se ve la basura, miren, de color oscuro porque ya está estabilizada. Se abrieron esas celdas, ¿verdad? Aquí se ve cómo está saliendo el vapor de la contenido en la basura y creando los espacios. Si a esto ustedes le agregan que pueden recuperar los materiales inorgánicos, ¿se imaginan la cantidad de materiales inorgánicos que se han enterrado? Y estos, recuperarlos mediante un trommel y llevarlos como combustible alterno pues a las plantas cementeras para que se utilice como coprocesamiento. Eh, Se han hecho ya pruebas y se ha visto que estos residuos tienen un poder calorífico eh, no igual que, por ejemplo, a los combustibles fósiles que se usan actualmente, pero muy cerca. Entonces, además de estar aprovechando, de darle más espacio al sitio, de recuperar estos materiales inorgánicos combustibles, estamos sustituyendo a los combustibles fósiles. Entonces, es un efecto muy importante que también se encuadra perfectamente en lo que ahora está en boga de la economía circular. Y finalmente, esto que también es parte de la economía circular, aprovechar los espacios para no dejarlos como pasivos, sino como activos sociales de, de gran valor para la comunidad. La imagen del lado izquierdo superior es justamente lo que les platicaba del sitio de disposición final de Ciudad Jardín, Bicentenario. ¿Ok? Este, Se convirtió en una gran área deportiva, incluso hasta con un estadio olímpico. Y no se ve en esta imagen, pero del lado izquierdo
está todo el desarrollo comercial que les comentaba, ¿no? ¿Ok? Bueno, al final podríamos hablar del ciclo virtuoso de un proyecto de exposición final. Ajá, y que es el mismo que les mostré, reforzándolo con cada uno de los temas que señalé, pero agregando el componente de socialización, que es fundamental, ¿verdad? En cualquier proyecto. Incluso puede ser que hayan empezado sin la socialización, pero en cualquier momento se puede abordar este tema. Y después, la regulación, ¿verdad? Porque uno de nuestros grandes problemas es justamente la aplicación de la ley, la regulación. Tenemos muchas normas, pero pues no las observamos. Pero antes de eso, yo diría que la rendición de cuentas. Porque ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Eh, bueno, de pronto por ahí a un relleno sanitario pues llega la Profepa, ¿no? O la Procuraduría Estatal, ¿no? Eh, sin más ni más. No, que porque hubo una denuncia ciudadana y vamos a checar esto. Eh, Después de ahí lo que viene pues es normalmente una sanción y dictar una serie de medidas de urgente aplicación que así le llaman, ¿verdad? Este, eh, pero ¿no creen ustedes que en lugar de tener este esquema punitivo y que a veces se convierte en un abuso, ¿no sería mejor que hubiera una rendición de cuentas previa? Es decir, que todos los responsables de los sitios de exposición final presentaran un documento donde digan, mira, estoy así. Y a partir de eso, entonces sí, aplicar una política con estrategias muy precisas de qué es lo que se tiene que hacer. Y no caerles de pronto, ¿verdad? Y dictarles las medidas de urgente aplicación y publicar en el periódico, la profeta clausuró tal y tal cosa. Yo creo que eso no nos hace nada bien, ¿eh? Eh, pero desafortunadamente no tenemos esa, vamos a llamarle cultura de rendición de cuentas. Pero la podemos implementar. Yo digo, por qué no estamos, qué esperamos para poder aplicar esto ya, hombre? Y no es solamente un asunto que que sea de competencia del gobierno federal, ¿no? A mí me parece que los gobiernos de los estados podrían hacer esto. En fin, bueno, sigo. Em, bueno, de aquí, yo creo que un punto muy importante, eso lo voy a pasar rápido, es darle importancia a la biodegradabilidad de los residuos. Es muy importante que consideremos que en un relleno sanitario la materia orgánica tiene que ser llevada a una degradación hasta sus últimas consecuencias. ¿Y esto qué es? Que esa materia orgánica se transforme en metano. Eh, Antes, pues debe de pasar primero por azúcares, luego alcoholes, pues ácidos grasos, como se ven aquí, posteriormente acetato y finalmente ya la etapa metanogénica, ¿no? Y para eso, pues necesitamos humedad. Esto implica que, entre otras cosas, por ejemplo, utilicemos los lixiviados para a reinfiltrarlos a los cuerpos de basura para ir dando la humedad, bajar la carga orgánica del lixiviado, porque al principio, cuando tenemos concentraciones de hasta 30.000 partes por millón o más, pues justamente es por los ácidos grasos volátiles. Y estos son compuestos de bajo peso molecular que se pueden remover dentro del relleno, pues es un gran reactor, ¿no? Y por otro lado, dar la humedad que los microorganismos metanogénicos este, requieren para hacer su proceso. Eh, yo, por lo menos, no conozco un relleno sanitario actualmente donde se esté llevando a cabo esto. Sí he visto que riegan los caminos,
que riegan el liceo en la celda, pero eso no es reinfiltrarlo. La evaporación se lo va a llevar y además eso genera un problema ambiental importante, ¿no? O sea, eso no es. Debe haber, se deben hacer dispositivos es profeso para ello. Ujú. Miren, lo importante de este gráfico que define, muestra las diferentes etapas del- de degradación mm, que se muestra a través del biogás y de los lixiviados. Después de una etapa, digamos, aerobia, porque pues, el aire queda atrapado, viene una etapa de hidrólisis donde el pH baja, como aquí se ve. Y, y en esta parte es cuando se da el proceso de degradación y se transforma la materia orgánica en, en azúcares, alcoholes y ácidos grasos. Por eso es que, como ustedes ven aquí, miren, esta es la curva de los ácidos grasos volátiles. Es donde tenemos la concentración más elevada y también de DQO. Pero aquí es donde justamente tenemos que dar la humedad para salir rápido de esta fase y entrar a las fases metanogénicas. Donde, ¿cómo lo comprobamos? A través de la elevación del pH y de la presencia ya del metano. Eh, entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo todo esto? Pues a través del monitoreo. El monitoreo, mucha gente lo ve como una piedra en el zapato cuando es una herramienta que nos va a ayudar a entender cómo debe ser la degradación en un vertedero. Entonces, si uno no sale de esta etapa, pues el sitio puede quedarse años y años y años en esta condición. Y eso sí es dejar un pasivo ambiental. Hay sitios que han encontrado vivos, imagínense, después de 100 años que los cerraron, siguen vivos, ¿no? En fin, entonces es un tema que es importante ya empezar a manejar. No nada más que se vea bonito el relleno, que se cubra con tierra y que el fango esté muy chiquito, no, también tenemos que ver esto. Bueno, esto refleja lo que ya mencioné, cómo cambia la concentración de los lixiviados. Vean, por ejemplo, aquí un cuando el lixiviado es muy joven, tiene cargas orgánicas muy altas, su pH es muy bajo. Pero ya con el tiempo, si es que lo hemos atendido, el pH sube y bajan las cargas, si hacemos lo que mencioné. En fin, eh, pues, ¿cuál sería el beneficio de la recirculación? Pues esto, miren. Eh, Se remueve la carga orgánica presente en los óxidos, como ya mencioné, se aporta material celular para enriquecer y incrementar las tasas de población bacteriana. Por lo tanto, pues también se acelera el proceso de degradación y las tasas de generación de metano también se aceleran y por lo tanto el biogás lo podemos tener en menos tiempo. Ujú. Y puede ser algo así, miren, aquí tenemos nuestras celdas, el exiliado lo extraemos y lo recirculamos así, fresco, o bien antes lo pasamos por un sistema donde lo que se busca es simplemente crear las condiciones bajo un tiempo de retención determinado, en el cual la materia orgánica, la DDO, que es comida, se convierte en material celular. Si ustedes determinan la DBO al final a la salida del reactor, va a seguir siendo la misma, pero ya es material celular, que nos va a ayudar a hacer la degradación mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, miren, eh, las opciones de regularización de los tiraderos en México, yo creo que lo que tenemos que hacer en nuestro país, no quiero decir antes, ¿verdad? No quiero, digamos, como tener una posición de soberbia ante esto. Pero me parece que a la limón, junto con lo que son las estrategias que ahorita se están siguiendo para crear centros de reciclar, de economía circular que le llaman para el manejo de los residuos, ¿por qué no paralelamente revisamos todos los vertederos del país? Imagínense que de pronto
se crea un comando de ingenieros, y se revisan, si no todos los vertederos, los más importantes, y sobre todo cuando estén a punto de cerrarse. Y se revisa, porque, ok, puede ser que tenga todavía posibilidades de convertirse en un biorrelleno, con toda la teoría que mencioné. Si no es así, porque a lo mejor pues está en una zona de recarga del acuífero y ya es imposible, bueno, se puede sanear y aprovecharlo para crear infraestructura de esparcimiento y con fines deportivos. O minar el sitio, ¿verdad? Y darle una mayor vida. Antes de pensar en cerrarlo y de buscar otro sitio, ¿no? Podríamos empezar a hacer eso. Bueno, esta gráfica solamente lo que me está mostrando es justamente cómo este sería el comportamiento de la generación del biogás en un relleno tradicional, como con las prácticas que ya mencioné, podemos generar la misma cantidad, pero en menos tiempo, y por lo tanto sería financieramente más viable el aprovechamiento del biogás, ¿no? Em, este, esta es la ecuación del modelo mexicano que utiliza todo el mundo para determinar la cantidad de biogás que se puede obtener. Pero hay dos variables que las determinan a partir de la composición de la basura y de una composición de la basura que aplican para todo, para como si fuera única en todas las poblaciones de un determinado estado, que es la L0 y la K. La L0 es la cantidad de biogás que puede generar una tonelada de basura. Y la K, pues, es la tasa de rapidez de la reacción. Si uno, o sea, no depende de la composición bueno, no depende de la composición de la basura y mucho menos de una composición que estandarizan para todas las localidades de un estado. Y la rapidez de la reacción, pues depende de que haya acceso a la humedad. Entonces, si nosotros no definimos bien esto, podemos hacer cálculos equivocados, ¿eh? Yo creo que es una buena estimación, o sea, el modelo mexicano, pero no deben tomarlo a pie juntillas. Hay que hacer ajustes justamente en estas dos variables. Bueno, eh, ok. Ya casi para terminar, bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes para la sustentabilidad de la disposición final en cualquier vertedero es eh, ver de qué manera podemos darle un aprovechamiento al biogás. Si nosotros tuviéramos verdaderos rellenos sanitarios, podríamos pensar en obtener un biogás que podría en un momento dado eh, ser biometanizado, es decir, ser limpiado para utilizar ese combustible como un combustible alterno, no solamente para generar energía eléctrica, sino como un combustible para la flota vehicular, por ejemplo, ¿no? Y hay una tendencia muy fuerte actualmente en el mundo. Em, yo creo que en algunos países mucho más fuerte de sustituir el parque vehicular. En muchos países están tendiendo a sustituir el uso de combustibles fósiles por la energía eléctrica, pero hay una tendencia también muy fuerte de utilizar el biometano. Y los rellenos sanitarios, pues, pueden ser una fuente energética muy interesante. Pero ¿qué necesitamos? Pues tener buenos rellenos sanitarios. Olvidarnos ya de los mugreros que se tienen, ¿no? Y ya pensar seriamente en tener ahí una instalación que al final de su vida me va a permitir todavía rescatar un energético que pueda aprovechar, ¿no? Entonces, miren, ya estoy sobre la hora. Lo que voy a hacer nada más es, yo les dejo la presentación, pero a donde quiero llegar es que en un momento dado, si tenemos
un buen relleno sanitario y un buen sistema de captación del biogás, tenemos tres opciones, que son estas, miren. ¿Ok? Eh, Tal vez nada más quemarlo. Quemarlo también me puede dejar dividendos porque puedo vender los bonos de carbono. Hay un mercado internacional. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente poner un condensador para eliminar el vapor de agua que normalmente viene con el biogás cuando aplicamos una presión negativa, poner un filtro de partículas para proteger un extractor y enviarlo directamente al quemador. Sobre todo los motores de combustión interna, que es una de las tecnologías que se pueden utilizar, prácticamente están hechos para manejar un biogás que no necesariamente tiene un contenido más allá de 60% de metano, ¿no? Y puede funcionar perfectamente. Entonces, la primera opción, yo le llamaría el tratamiento primario, que es eliminación de partículas y condensado. Después puedo tener un tratamiento secundario. En el tratamiento secundario, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, eliminar la humedad, toda la humedad remanente, los siloxanos, que son compuestos a base de sílice, que se impregnan en los motores, y el azufre, para tener ya un mejor combustible. Entonces remuevo la humedad, elimino siloxanos y azufre, y comprimo, tengo que bajar la temperatura, y ya le puedo dar estos usos míos. Calefacción, electricidad, e incluso manejarlo también como un combustible en las plantas cementeras, como una especie de cogeneración también. Y después un tratamiento terciario, eh, que ahí ese ya implica aplicar otro tipo de procesos, por ejemplo, una serie de filtros para eliminar sobre todo los compuestos orgánicos volátiles, eh, eliminar totalmente el CO2 y obviamente pues, el oxígeno y el nitrógeno que provienen del aire atmosférico. Entonces, con eso puedo lograr ahora sí biometanizar el biogás y alcanzar concentraciones de arriba del 95% de metano. Y entonces ya lo puedo utilizar, miren, lo puedo meter directamente a la red de gas natural, lo puedo utilizar para procesos térmicos y también como combustible para vehículos. Pero para poder llegar aquí, ¿qué debo de hacer primero? Pues tener un buen relleno sanitario. Y para tener un buen relleno sanitario, tengo que empezar con elegir un buen sitio, hacer un buen proyecto, tener asegurar una buena infraestructura y después operarla convenientemente, ¿no? Bueno, pues yo dejo aquí mi charla. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, este, pues aquí estamos. Gracias. Gracias, ingeniero, por su participación. Precisamente la primera pregunta que nos dejan en el chat es por parte del ingeniero Raúl Morales Escalante y pregunta, desde el punto de vista, ¿qué puede ser más contaminante? ¿Un confinamiento de residuos industriales o un relleno sanitario? Pues, a ver, depende del punto de vista, miren. Si consideramos la generación de residuos, pues la generación de residuos sólidos urbanos es muchísimo mayor, ¿no? Estamos hablando de más de 100.000 toneladas diarias. La generación de residuos industriales, pues es mucho menor, ¿verdad? Y puede haber prácticas de prevención, de un mejor manejo de las sustancias químicas de donde vienen los residuos peligrosos para reducirlo, ¿no? Yo diría que ambos son importantes, porque un residuo peligroso puede tener un potencial de contaminación mayor, ¿no? Así que yo le daría, pues, la importancia que tienen a ambas infraestructuras, ¿no? Gracias, ingeniero. Vamos con el ingeniero José Guadalupe Aguilera. Adelante, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Excelente su exposición. Yo nomás tengo una pregunta.
Usted hizo mucho énfasis en eliminar la demanda química de oxígeno que está en la segunda etapa y que era la más peligrosa. ¿Qué acciones se tienen que llevar a cabo en un relleno sanitario para eliminar la demanda química de oxígeno? Bueno, ¿Qué tiene que hacer? bueno, mira, yo les recomiendo que antes de que piensen en poner un sistema de tratamiento, como en muchos lugares ocurre, yo les recomiendo que primero hagan una reinfiltración del lixiviado. Con eso van a bajar la demanda bioquímica. Eh, y ya cuando ustedes tienen una concentración con una DBO, digamos, donde la parte biodegradable ya se consumió y queda lo que los expertos le llaman material recalcitrante, ahí ya es posible pensar en un tratamiento físico-químico. ¿Ok? Pero antes, si yo sigo teniendo una carga orgánica importante en el lixiviado como DBO, pues yo les recomiendo que recirculen y estén monitoreando para ver cuándo ya esa carga orgánica tiene otras condiciones que ya no se va a poder remover con la recirculación. ¿Mm? Ok, porque la descomposición de la materia orgánica usted comentó que era por la vía anaerobia, o sea que contiene humedad y descompone la materia orgánica y por eso los grandes olores tan fuertes que están en un relleno sanitario, creo yo. Entonces es importante tratar los lixiviados, pero tienen que mandarlo a algún lugar porque se va al subsuelo y contamina los mantos, ¿no? Por eso tenemos que hacer una buena selección. O sea, por eso yo les decía, ¿por dónde tenemos que empezar? Tener un buen sitio. Un sitio donde no sea geológicamente vulnerable, donde estemos seguros que vamos a poder aplicar un sistema cerrado. Después es el lixiviado, pues con la reinfiltración y con la recirculación, yo puedo bajar la carga orgánica. Y además estoy dando la humedad para que se lleve a cabo la degradación justamente al interior del relleno sanitario. Y ya cuando ya las bacterias metanogénicas no pueden con esta carga, porque es ya recalcitrante, cuando ya prácticamente nada más tenemos una concentración como de QO, entonces ya puedo pensar en un tratamiento, pues sobre todo físico-químico, ¿no? Pero eso es lo que sugiero y lo que nosotros hemos hecho para atender este asunto, ¿no? Ujú. Y ya por último, cómo eliminan el agua pluvial que llega al relleno sanitario? Porque eso se revuelve con los lixiviados y si no hay un buen proyecto lateral para poder conducir esos lixiviados, nos causan problemas en el relleno sanitario y la descomposición por humedad. Es un problema en todos los rellenos sanitarios, sobre todo los que no son rellenos sanitarios, que son tiraderos, ¿no? Ahí mencionó usted algunos. Bueno, yo empezaría por decir que pues, en México no tenemos rellenos sanitarios. Lo que tenemos son muchos tiraderos y vertederos que más o menos operan como rellenos. Eh, ¿por qué tenemos lixiviados? Justamente por una mala operación. Eh, si nosotros cambiáramos la operación, como les dije, trabajando en talud, vamos a requerir menos área. Y al requerir menos área, la superficie que vamos a exponer a la lluvia va a ser menor. Y por lo tanto, vamos a tener una menor generación de lixiviados que ya puedo manejar. Ahora, eh, esto y la misma norma lo dice. Uno tiene 24 horas para cubrir el frente de trabajo. Si cumpliéramos con la norma para cubrir como se dice, no tendríamos el problema de lixiviados que se tiene, sobre todo en lugares donde llueve muchísimo, porque bueno, pues si estamos hablando de Sonora, de Chihuahua, pues ahí no tenemos ese problema, pero pues en el sureste sí. Y, pero no lo hacemos, no cubrimos. O sea, como les dije, no hemos logrado
no hemos logrado tener rellenos sanitarios. Y por otro lado, en esos sitios de disposición final hay pepenadores. Y los pepenadores es una variable que si no la resolvemos, va a obrar en contra de hacer el cierre que dice la norma y por lo tanto, al no cubrir, pues, vienen las lluvias y se genera una mayor cantidad de lixiviados. Entonces, ¿cuál es la solución para los lixiviados? Pues una cobertura y operar como relleno sanitario. O sea, si no hacemos eso, pues sí, uno de los principales problemas que se tienen en los sitios de disposición final son los lixiviados. Hay rellenos sanitarios grandes en nuestro país, operados por em, empresas privadas y por gobiernos municipales, donde el principal problema pues, es la gran acumulación de lixiviados. ¿Pero por qué? Pues es por lo que mencioné y por una mala operación. O sea, tenemos que cambiar nuestras prácticas operacionales. Muchas gracias. Sí, por nada. Gracias, ingeniero. Otra pregunta que nos dejaron aquí en la bandeja sería de Mario Sorto. ¿Influirá la ley de economía circular en la sostenibilidad de rellenos sanitarios? ¿Tiene algunos indicadores de rentabilidad en la utilización del metano? Me parece que está apagado su micrófono. La ley de economía circular que recientemente, ¿no? Se ha publicado. eh, en- no, yo creo que nos quedó a deber para el tema de la disposición final, pero aún así pienso yo que se pueden aplicar algunas cosas, ¿no? Eh, y, y obviamente, uno de los puntos importantes sería apostarle, por lo menos en los rellenos sanitarios grandes, digo, rellenos sanitarios de más de 500 toneladas al día, se podría ya de una manera obligatoria aprovechar el biogás. O sea, yo creo que aquí tenemos que vincular las normas ambientales con las normas energéticas para poder entrar a lo que es la esfera de la economía circular. Y para ello, pues también necesitamos alinear todos los temas de las tarifas y demás. En otros países, para que se pueda llevar a cabo un aprovechamiento adecuado del biogás, eh, hay, hay muchas, hay medidas que, entre otras cosas, eh, tienen una estructura en la que hay una reducción en los aranceles para importar ciertas tecnologías. También la energía producida a través del relleno sanitario tiene tarifas mucho, o sea, preferenciales, digámoslo así, comparadas con las tarifas de energía convencional. Y eso en México no existe. O sea, para que, para que nosotros podamos entrar a un escenario donde podamos aprovechar el biogás como para generar energía eléctrica, necesitamos bueno, de los ejercicios que yo he hecho, necesitamos estar por debajo más o menos a un 30% de las tarifas que actualmente cobra la Comisión Federal de Electricidad. Y otra cosa más, eh, esto está sucediendo actualmente en nuestro país. Mm, Hay un sitio de exposición final que tiene un sistema de extracción del biogás y tiene unos motores para generar energía eléctrica. Esa, eh, esa energía eléctrica es para su servicio de la instalación, pero vende, al quemar el gas, al usarlo como combustible, vende los bonos de carbono en el mercado internacional, ¿ok? Pues eso le está ayudando a mantener el esquema. Bueno.
Pues en este momento está en un grave problema porque eh, llegó un dictamen de la entidad de energía responsable en nuestro país diciéndole que tiene que dejar de usar ese sistema. Ajá. ¿Por qué? Por una cuestión administrativa, por no haber atendido un asunto administrativo. ¿A dónde va a llevar eso? Bueno, lo va a llevar a que entonces ya no va a aprovechar el biogás como energía, ya no va a cumplir con la norma 083 de tener que controlar los gases de efecto invernadero. Entonces, no es posible que en nuestro país ocurran esas cosas, ¿no? O sea, la normatividad y el objetivo ambiental tiene que estar alineado con el tema energético. Si no, no vamos a poder llegar más allá de donde estamos actualmente. Y claro, Sí, no voy a decir el nombre, ¿verdad? De la ok. instalación, pero eso está ocurriendo en este momento en nuestro país. Tenemos otra pregunta, ingeniero, por parte de Fabián. ¿Por qué los Ajá. tiraderos a cielo abierto operados en municipios no son auditados como sí lo hacen con los rellenos sanitarios? Bueno, pues no sé, yo creo que me parece que pues, eso simplemente demuestra la carencia de una política estratégica, ¿no? O sea, parece ser que eh, no quiero, digamos, pecar, ¿no? De ridiculizar esta situación, pero pareciera que es por sorteo, ¿no? De decir, a ver, vamos a ver el día de hoy qué sitio vamos a revisar, pero no obedece a una política como la que mencioné. A mí me parece que lo que se tendría que hacer en este momento, yo lo que haría, lo primero que haría es revisar todos los vertederos que están en zonas de recarga del acuífero y empezar a trabajar en esos, porque esos son los que me están generando un problema mayor de contaminación. Entonces, por ahí empezaría. Y obviamente, pues también por aquellos que en un momento dado, de acuerdo con este esquema de rendición de cuentas, si lo hubiera, merecen ser atendidos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor afectación al ambiente, ¿no? Pero no es así. O sea, a mí me parece que lo que siguen es básicamente cuando hay una denuncia ciudadana. Cuando hay una denuncia ciudadana, se sigue por oficio, ¿verdad? Pero puede ser que la denuncia ciudadana se haga en un sitio que no tiene los problemas que tiene otro. Entonces, por eso creo yo que estamos acéfalos de una política idónea de regulación de sitios de disposición final. Sí. Gracias, ingeniero. Pregunta John. ¿Un cierre de un vertedero operado por más de 30 años sería viable iniciar con una captación de lixiviados u operarlo bien cerrando por etapa? Pues sería cosa de revisarlo, pero probablemente pueda tener todavía vida eh, y que no deba de ser cerrado, ¿no? Se podría aprovechar. Por eso creo yo que deberíamos de empezar con eso, empezar a revisar los sitios de disposición final y ver qué es lo que se debe de hacer con cada uno de los sitios, al menos los más importantes, ¿no? Eh, y si estamos hablando de cierre técnico y de clausura, pues miren, yo empezaría por aquellos que, insisto, están en zonas donde no deben de estar, como pueden ser zonas de recarga del acuífero, zonas como humedales, ¿no? Eh, el vertedero de las matas, que pues mucha gente conoce, está en Veracruz, eh, ahí llegaba la basura de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque. Está en una zona de humedales, está en una zona donde pasan ductos de Pemex.
pasan unas líneas de alta tensión de CFE y ahí estuvo por mucho tiempo. Y ahora que vino una iniciativa por parte de la Semarnat para cerrarlo y que se hizo un enorme esfuerzo para cerrarlo, pues el proyecto no cuajó como se esperaba, pues porque los municipios siguieron tirando ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante eso, hacer una rendición de cuentas y luego empezar con este tipo de casos que deben de ser resueltos ya, ¿no? Ese sitio de las matas debió haber sido resuelto hace mucho tiempo. Ujú. Sí, sí. Gracias, ingeniero. Por último, pregunta Ángel Gabriel del Toro. Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido El Salvador y Costa Rica en la utilización de rellenos sanitarios, ¿cree usted que otros países del área que no han implementado ha sido por falta de interés en el manejo adecuado de los desechos sólidos o también incluiría los altos costos de operación y mantenimiento que tiene este tipo de sistemas? Bueno, a ver, yo empezaría señalando que no tiene altos costos, o sea, tiene los costos que merecen. O sea, si los comparamos con un vertedero de basura, pues probablemente en el ejercicio diario tenga un costo mayor, pero ya cuando uno tiene que resolver los problemas ambientales, pues resulta más costoso un tiradero que un relleno. Entonces yo empezaría por ahí, no tiene altos costos. Aparte que si uno lo compara con otras tecnologías, pues está muy por debajo, ¿no? Eh, yo creo que Costa Rica y El Salvador han avanzado muchísimo y agregaría también por ejemplo, al Perú, a República Dominicana también, porque le han dado al tema la importancia que merece. Y además han creado esquemas que les han funcionado perfectamente. En El Salvador, por ejemplo, han creado asociaciones de varios municipios para que esos municipios, esa asociación de varios municipios tenga un solo sitio de disposición final. Y eh, los han organizado administrativamente muy bien, tienen su residente, tienen alguien que se encarga de las finanzas, tienen un contador, en fin, están muy bien organizados y además, como el caso de República Dominicana, por ejemplo, han creado un fideicomiso. eh, Ese fideicomiso recibe el recurso que proviene de la hacienda pública, es decir, se cobra, entre los impuestos, se cobra un porcentaje por el manejo de la basura. La entidad hacendaria destina ese recurso al fideicomiso y ese fideicomiso administra ese recurso. Y ellos están apostándole a que participe mucho la IP. Entonces, por ejemplo, si una empresa privada está operando un relleno sanitario de X municipio, quien le paga no es el municipio, es el fideicomiso. Y con eso se asegura pues que la empresa pueda seguir haciendo su labor sin tener problemas económicos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues, como se dice coloquialmente, pues, se han puesto las pilas y le han dado la importancia que tiene al tema. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Bien, si nos apoya, por favor, dejando de compartir para tomar la captura de pantalla de todos los participantes, por favor. ¿Ok? Pero como siempre les pedimos que abran las cámaras, pero también su sonrisa, porque luego están muy serios, salen con caras así muy, muy serias. ¿Eh? ¿Por qué no aparece la cámara aquí, joder? Perfecto. Serían 3 capturas. Vamos con la primera, por favor. A la de 3. 1, 2, 3. Ok, vamos con la segunda, por favor. A la de 3. 1, 2, 3. Ok, anda. Un segundo, por favor. Y vamos con la última. A la de 3. 1, 2, 3. Listo.
Pues, ingeniero Jorge Sánchez Gómez, muchas gracias por tu participación. Y te vamos a dar ahorita virtualmente un reconocimiento por este excelente trabajo que nos has presentado. Por favor, Pablo, haz lectura de él. Listo, espero que ya puedan visualizar mi pantalla. Me permito mencionar a todas las organizaciones involucradas en este proyecto: la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Colegios de Ingenieros de Guatemala, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, Colegio de Ingenieros de Honduras y, por supuesto, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Otorgan la presente constancia al ingeniero Jorge Sánchez Gómez por su destacada participación en la conferencia Gestión Sostenible de Rellenos Sanitarios, con fecha del 19 de marzo del 2026. Muchas felicidades, ingenieros. Sí, muchas Pues muchas, gracias por este reconocimiento y por la oportunidad de compartir este espacio con las instituciones que organizaron esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marco. no, gracias a ti, Jorge, y saludos a todos los amigos que encontramos por aquí. Raúl, entre ellos Raúl Morales, ¿verdad? También Sí, especialista en saludos, estos Raúl. temas. Y los esperamos en la próxima semana. Les enviaremos el tema oportunamente para que nos veamos la próxima semana. Y como ya saben, les enviaremos a los que nos están solicitando un reconocimiento de asistencia, constancia de asistencia a sus correos electrónicos o WhatsApp, lo que nos hayan puesto. Buenas tardes a todos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Qué gusto verte, Jorge. Igualmente.